El sonido de las máquinas tragamonedas aún retumbaba en su cabeza cuando abrió los ojos y vio un anillo brillante en su mano izquierda. No era un sueño. No era una broma. No era una resaca cualquiera. Estaba en una suite de lujo en Las Vegas, y el hombre que dormía a su lado era el mejor amigo de sus hermanos. Antes de continuar, si tú crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso los errores pueden convertirse en milagros, dale like a este video, compártelo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nunca sabes quién puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Charlotte Bennett siempre había sido la hermana menor protegida, la niña que no debía meterse en problemas, la que debía elegir carreras seguras y amores aprobados por la familia. Sus hermanos mayores, Daniel y Christopher Bennett, eran conocidos por su círculo de amigos inquebrantable, hombres leales que habían crecido prácticamente en su casa. Entre ellos estaba Nathaniel Hayes. Alto, reservado, intensamente observador. Para Charlotte, Nathaniel siempre había sido el chico prohibido. No porque fuera peligroso, sino porque era territorio vedado. Era el mejor amigo de sus hermanos. Era el hombre al que no debía mirar dos veces. Pero la vida tiene una forma cruel de romper las reglas cuando menos lo esperas. Charlotte había llegado a Las Vegas con el corazón hecho pedazos. Apenas 3 semanas antes había descubierto que su prometido, Oliver Grant, la había estado engañando durante meses. No solo eso. Él había utilizado parte de los ahorros que ella había reunido con tanto esfuerzo para invertir en un negocio fallido sin consultarle. Cuando ella lo confrontó, él tuvo el descaro de culparla por ser demasiado intensa. La boda se canceló. Las invitaciones se tiraron. Y Charlotte sintió que no solo perdía a un hombre, sino la versión de sí misma que había construido durante años. Viajar a Vegas fue un acto impulsivo. Un intento desesperado de huir de las miradas compasivas y los susurros en su ciudad natal. Nunca imaginó que al entrar en el lobby iluminado del hotel encontraría a Nathaniel Hayes de pie frente al mostrador, con ese mismo porte tranquilo que recordaba de su adolescencia. Nathaniel estaba en la ciudad por negocios. Una expansión importante de su empresa tecnológica. Él ya no era simplemente el amigo de mis hermanos. Era un empresario exitoso, discreto y respetado. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo una fracción de segundo cargada de recuerdos no resueltos. Charlotte sintió algo más que sorpresa. Sintió seguridad. Una especie de ancla en medio de su tormenta emocional. Esa noche cenaron juntos. Lo que comenzó como una conversación educada terminó convirtiéndose en confesiones crudas. Charlotte habló de la traición, de la humillación, del miedo a empezar de nuevo. Nathaniel escuchó sin juzgar, como siempre lo hacía. Él, a su vez, confesó que durante años había mantenido distancia por respeto a sus hermanos, aunque sus sentimientos nunca habían sido tan simples como fingía. Las luces de neón, la música, el alcohol y la sensación de libertad hicieron el resto. Bailaron. Rieron. Se atrevieron a sentir sin pensar en consecuencias. En algún momento entre risas y promesas dichas con voz temblorosa, entraron a una capilla iluminada por luces rosas y doradas. Las palabras para siempre se dijeron sin el peso del miedo. Y al amanecer, Charlotte despertó con un anillo y un certificado de matrimonio firmado. El pánico llegó antes que los recuerdos completos. Nathaniel también despertó confundido, pero no parecía arrepentido. Mientras Charlotte luchaba contra la vergüenza y el temor a enfrentar a su familia, Nathaniel la miraba con una seriedad inesperada. No era la mirada de un hombre atrapado en un error. Era la mirada de alguien que había esperado demasiado tiempo para atreverse. Charlotte sintió que su mundo volvía a tambalearse. Apenas había sobrevivido a una traición y ahora estaba casada con el hombre que siempre había sido intocable. ¿Qué dirían Daniel y Christopher? ¿Pensarían que Nathaniel la había aprovechado? ¿O que ella lo había seducido en un momento de debilidad? El viaje de regreso fue silencioso. Charlotte observaba el paisaje desde la ventana del avión mientras imaginaba todos los escenarios posibles. Divorciarse de inmediato parecía lo más sensato.
Pero cada vez que miraba el anillo, no sentía rechazo. Sentía una calidez incómoda, como si algo dentro de ella supiera que aquello no había sido solo una locura. Nathaniel no la presionó. Le ofreció espacio, respeto, una salida si la quería. Pero también le ofreció algo que Oliver nunca le dio, honestidad absoluta. Le confesó que la había querido desde que ella tenía 18 años y él 23. Que se había alejado para no romper la hermandad con sus amigos. Que verla comprometida le había dolido más de lo que jamás admitiría en voz alta. Charlotte comenzó a recordar pequeños detalles del pasado. Las miradas prolongadas. Los silencios cargados. La manera en que Nathaniel siempre estaba cerca cuando ella lo necesitaba, incluso sin saberlo. Cuando finalmente enfrentaron a sus hermanos, la tensión fue insoportable. Daniel estuvo a punto de golpear a Nathaniel al principio. Christopher exigió explicaciones. Pero lo que cambió todo no fue la defensa de Nathaniel. Fue la firmeza de Charlotte. Por primera vez en su vida, no habló como la hermana menor que necesita permiso. Habló como una mujer que había tomado una decisión. Explicó que nadie la había obligado. Que no había sido una víctima. Que, por primera vez, había sentido que alguien la veía completamente, incluso en su peor momento. Sus hermanos, tras horas de discusión y silencio, comprendieron algo que nunca habían querido aceptar: Charlotte ya no era una niña. Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo dudas. Hubo inseguridades. Charlotte temía que todo hubiera sido producto del dolor. Nathaniel temía que ella despertara un día arrepentida. Pero en lugar de esconder esos miedos, los enfrentaron juntos. Nathaniel no intentó reemplazar el amor roto con promesas grandiosas. Construyó confianza en gestos pequeños, desayunos preparados en silencio, llamadas a mitad del día solo para saber si ella había sonreído, decisiones tomadas en conjunto. Charlotte, poco a poco, dejó de sentirse como alguien que huía del pasado y empezó a sentirse como alguien que caminaba hacia el futuro. Un año después, volvieron a Las Vegas. Esta vez sin luces borrosas ni impulsos desesperados. Entraron a otra capilla, más sencilla, más íntima. Renovaron sus votos con plena conciencia. Charlotte no llevaba el vestido de novia que había elegido para Oliver. Llevaba uno nuevo, sencillo, que ella misma había escogido sin pensar en expectativas ajenas. Esa noche, mientras caminaban por el strip iluminado, Charlotte comprendió algo profundo: a veces la vida no se rompe para castigarte, sino para redirigirte. A veces lo que parece un error es la puerta hacia el amor que siempre estuvo esperando en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has sentido que un final doloroso era en realidad el comienzo de algo mejor, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete para más historias que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y antes de que terminemos, quiero pedirte algo especial: escribe en los comentarios la palabra second chance si crees que el amor verdadero a veces llega disfrazado de error. Charlotte aprendió que no todos los despertares son tragedias. Algunos son milagros silenciosos. Y mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Nathaniel, bajo las luces infinitas de la ciudad que los unió por accidente, supo que aquella mañana caótica no había sido el fin de su historia, había sido el principio del amor que siempre estuvo destinado a encontrarla.